Muchas gracias. Qué emoción, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes porque desde hace mucho tiempo llevo conociendo el programa San Juan Diego y con algunos de ustedes nos hemos escrito por ahí en Instagram, nos hemos saludado y nunca había estado aquí yo en Portland, Oregón, y la recepción ha sido bellísima. Además el clima es súper sabroso. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, que el clima es lo mejor del mundo en la Ciudad de México. Quitando el smog, es un frito sabroso todo el año. Me encanta. Yo soy de Venezuela y hace un calor ahí en Caracas, un calor terrible, pero bueno. Y pues la verdad que alegría poder compartir con ustedes este retiro de fin de semana. Ya nos iremos conociendo. De hecho, ahorita al ratito vamos a tener una actividad para conocernos. Y pues me voy a presentar, soy el padre Rafael Pacanins y dirijo este instituto que se llama Formar Apóstoles. En Formar Apóstoles entrenamos a líderes de universidades, colegios, parroquias, para que puedan evangelizar según el método de Cristo. Ya ustedes saben que cuando Jesucristo, pueden poner ahí la imagen, Jesucristo sube al cielo y nos deja un mandato. Y es el mandato misionero. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato. Y eso no es sugerencia misionera. No es consejito piadoso misionero, no. Es mandato. Tenemos que ir a todas partes haciendo discípulos, como muy bien lo hacen ustedes aquí en el programa San Juan Diego. Nosotros para eso damos cursos, talleres, tenemos algunos podcasts, les voy a ir luego mostrando algunos materiales gratuitos que hay en internet para formarse. Ayudamos a parroquias, hemos ya entrenado a más de 10,000 apóstoles en 27 países. Y todo esto nació porque en el 2013 el Papa Francisco escribió esa exhortación apostólica hermosísima que se llamaba Evangelii Gaudium, que es como una hoja de ruta para la evangelización en nuestros tiempos. Y él decía, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Una opción misionera, una opción radical, una opción profunda, que pueda transformar todo. ¿Qué significa eso? Transformar costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructura eclesial, para que todo se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo. Papa decía, necesitamos pensar en la evangelización del mundo entero. Tenemos que tener un solo anhelo en nuestro corazón, transformar el mundo y llenar el cielo. Y el cielo no se va a llenar solo. Para eso tenemos que transformar todo en las parroquias, en los colegios católicos, en las universidades, en las familias, en los seminarios, en la preparación prematrimonial, para que todo sea para la evangelización y no, como dice ahí, más que para la autopreservación. A ver cómo seguimos nosotros en nuestro clubcito aquí y nos sentimos muy bien. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto es más urgente que nunca. En el 2019 leí una encuesta aquí en Estados Unidos de un grupo que efectivamente se encarga de hacer encuestas, Pew Research Center, que dice, por cada adulto que entra a la Iglesia Católica en Estados Unidos, 2019, 6 se salen. Y se nos están yendo, no con los protestantes y otros grupos cristianos, sobre todo se nos están haciendo lo que se llama los nones, los que dicen, no, yo con Dios, yo no necesito ninguna iglesia. Pues resulta que en el 2015 se volvió a hacer la encuesta. Y ya no son 6, ya son 8 los que se salen por cada adulto católico que va entrando. Esto es grave, ¿sí o no? Y Jesús nos mandó a ser discípulos, no a sacar discípulos. Hay otra encuesta que salió mucho más reciente, en enero del 2026, del mismo grupo, que fíjese, se nos están yendo de los grupos, por ejemplo, de Argentina, 13%, déjame ver si puedo poner aquí, ok. Hay un menos 13% desde el 2013 al 2024. En Brasil, menos 15%. En Chile, menos 18%.
Nuestra iglesia católica está perdiendo miembros. Si ustedes se fijan, México. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Que los que no están afiliados a nada son los que están subiendo. Los que se sintieron defraudados de alguna manera por algún sacerdote, por alguna religiosa, por algún miembro de una parroquia. Está pasando algo aquí, queridos apóstoles. Ahí está sucediendo algo. Y tú y yo tenemos una responsabilidad. Y seguía diciendo en este mismo estudio, estaba viendo aquí la afiliación, por ejemplo, en México, que tenían como católicos cuando nacieron 87%, que se fueron de ser católicos 2%, y que empezaron a ser católicos solo 2%. No sabemos hacer discípulos. Son muchos más los que se van que los que entran. Por ejemplo, ahí en Argentina 21% se fueron, 4% entraron. En Chile 26% se fueron, 2 entraron. No estamos sabiendo evangelizar. Y ese es el mandato de Jesús. Yo muchas veces cuando me siento a confesar, las personas se confiesan de que Padre, dijo una mentira. Padre, le rezongo mucho a mi marido. Padre, estoy comiendo de más. Y todos pecados muy, muy buenos de confesar. Pero así alguien que me haya venido a decir, Padre, no estoy cumpliendo el mandato misionero. Como que no lo tenemos nosotros metido hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente y nuestra pasión. Y yo quisiera que habláramos de eso este fin de semana. Que habláramos de eso porque decía en Evangelii Gaudium, no nos sirve una simple administración. Tom, pon la imagen, porfa. No nos sirve una simple administración. No tengo nada contra los administradores, Pero una simple administración es común decir, es que estamos súper bien. No, estamos súper bien. Tenemos que mantener las cosas como están. No nos sirve una simple administración. Y sobre todo por una cosa muy interesante, queridos apóstoles. Estamos viendo un momento en la Iglesia Católica en donde hay una revitalización espiritual enorme. Yo no sé, aquí luego cuando nos veamos por ahí en los pasillos, ustedes cuéntenme cómo lo sienten aquí en Portland, Oregon. Pero en muchos lugares del mundo hay noticias de que se está viendo un avivamiento en la Iglesia Católica muy importante. Las personas están buscando la Iglesia Católica porque dicen, necesitamos encontrar raíces en un mundo donde todo es volátil. Necesitamos encontrar una tradición bimilenaria en un lugar donde las cosas empiezan y se acaban. Necesitamos encontrar verdades que resistan el tiempo en un mundo en donde hay pura fake news. Y entonces por eso, pongan las noticias por favor. Miren, por ejemplo, boom de retiros espirituales en España, récord de bautizos de adultos en Dublín. En Francia, boom de bautismos. En Australia, aquí en Estados Unidos. Si esto está pasando, ¿estamos nosotros preparados para recibir a esas personas o se nos va a ir esta ola de evangelización que está suscitando el Espíritu Santo? Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para acoger a estos hermanos con los brazos abiertos en este momento en que están empezando a llegar. Vamos a empezar entonces nuestro recorrido. Muchas veces a nosotros nos pasa que vamos a retiros y actividades estupendas. Nos pasa que, ¿quién ya hizo el retiro San Juan Diego, el primer retiro? Bien. Voltea a ver si al lado tuyo hay alguien que no y dile cuándo vas a ir. Sobre todo. Ajá. Ya dice, ¿quién me manda a estar aquí de metiche? Ya salí inscrito a un retiro, ¿verdad? Nosotros solemos ir a un retiro. Y luego por aquí hay algunos que han ido al retiro, pero sus papás no. Si aquí hay papás de los hijos que no han ido al retiro, apuntados al siguiente.
Lo lamento. Nos pasa que vamos a retiros, a jornadas mundiales de la juventud, cosas muy buenas, muy bonitas. Por ejemplo, aquí está la foto de la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes que yo acompaño. Yo trabajo con muchos jóvenes en la Ciudad de México. Y de repente regresas a tu casa después del retiro y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo se sigue viviendo esto? Porque yo vengo revolucionado del retiro. Y te preguntas, ¿esto es algo que se vive solo los domingos? ¿Que se vive solamente una vez al mes? ¿Que se vive un sábado al mes en la escuela de teología? ¿O es algo que se vive 24/7? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y de ahí vamos a entender entonces, ¿qué es un discípulo? Necesitamos primero entender qué es un discípulo para poder entender qué pasa después de que empezamos a ser discípulos. Un discípulo, básicamente, la definición más sencilla es un aprendiz o un alumno de un maestro. Ven, aquí tenemos a Aristóteles y a Platón. Está Platón ahí señalando hacia arriba, el cielo con las ideas, el hiperuranio, y Aristóteles diciendo, no, vamos a quedarnos aquí más el realismo, ¿ok? El hilemorfismo, las causas que puedes ver y puedes tocar, ¿no? Ellos, Aristóteles y Platón, tenían discípulos. Y eran personas que se reunían con ellos en el liceo, en la academia, y se reunían con ellos para poder entender el mundo, la cosmovisión, entender de qué va el mundo, de qué va el hombre, de qué va Dios. Los indígenas en las tribus africanas tienen procesos de iniciación porque necesitan enseñarle a los niños cómo ser parte de la tribu, las tradiciones, el idioma. Entonces el niño es discípulo de alguien más grande. En la antigüedad los samuráis se iban transmitiendo las artes marciales de una generación a otra justo con discípulos. Los judíos en tiempos de Jesús tenían este discipulado, eran rabinos y discípulos. Saben ustedes que los niños, lo que era la primaria entre 6 y 10 años era Beit Sefer, que significa Beit, casa, Sefer, libro, la casa del libro. Y entonces ellos iban aprendiendo el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, se lo iban aprendiendo de memoria. Después iban creciendo un poquito más y tenían Beit Talmud, la casa del Talmud, que eran las interpretaciones de muchos rabinos sobre la Torá, el Pentateuco, entre 10 y 13 años. Los buenos, los que sí le podían a esto del estudio, entonces pasaban a ser discipulados por un rabino y era ya el momento propio del discipulado, que se llamaba el Beit Midrash, de 13 años y de adelante. Y aquí ya propiamente el niño empezaba a ser un talmid, un discípulo. ¿Okay? Y los discípulos vivían con sus maestros, aprendían de ellos, aprendían su interpretación y ellos querían estar lo más cerca de su maestro posible. Hay una frase muy famosa que la han usado luego para videos. Y ellos le decían, cuando una persona empezaba a ser discípulo de un rabino, decían que el polvo de los pies de tu rabino te cubra. ¿Por qué? Porque pases tanto tiempo sentado a los pies de tu rabino, de tu maestro, que ese polvo te cubra a ti también. Pues, ¿qué creen, queridos apóstoles? Cristo también vino a ser discípulos. Cristo vino a ser discípulos. Él también era un rabino, era un maestro, mucho más que los rabinos y los maestros. Pero Él vino a ser discípulos. Y ahora te voy a dar una definición de discípulo que utilizaremos tú y yo a lo largo de estos 2 días y nos vamos a aprender de memoria porque la vamos a repetir un montón, ¿ok? Escriban entonces ahí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que tiene una relación personal con su maestro, que aprende de él y que pone en práctica
sus enseñanzas. ¿Ok? Apúntale ahí. Un discípulo es alguien que tiene una relación personal con su maestro. Aprende de él y pone en práctica sus enseñanzas. Hay después otras definiciones un poco mejores de discípulos, pero esta nos va a servir en este curso, en este congreso, para poder aprendérnoslas y trabajar. ¿Ok? ¿Me la repiten? ¿Cuál es la definición? Un discípulo es alguien que tiene una relación personal con su maestro, aprende de él y pone en práctica sus enseñanzas. A ver, más fuerte. Alguien que tiene una relación personal con su... Híjole, tráiganle café, porque es que se me van a... el de cansados nadie lo puso, pero yo creo que está subiendo, ¿eh? Alguien tiene relación, y hablaremos de la relación personal, hablaremos de aprender de él, y hablaremos de poner en práctica sus enseñanzas, ¿ok? Pero lo importante es eso, que cuando a ti Jesús te llama a ser discípulo, te invita a seguirlo y a caminar con él. Nadie puede ser apóstol si antes no es discípulo. Aquí vamos a ir mostrando algunos materiales que tenemos que nos van a ir ayudando a entender qué es esto de ser discípulo. Cuando ustedes me vean a mí aquí como el Chavo del 8, ¿ok? Cargando aquí el morralito, ¿ok? Y con los guarachitos, acuérdate, no vamos a poder hacer discípulos. Es que es el mandato misionero. No vamos a poder hacer discípulos, irnos por ahí a hacer discípulos, si antes no empezaste a seguir a Jesús. Y si no tienes una relación personal con Él. Si no te sientas a aprender de Él, a que el polvo del Maestro te cubra. Y si no pones en práctica sus enseñanzas. ¿Sí tiene sentido? Por eso vamos a ir viendo en este fin de semana, vamos a ir viendo qué implica ser discípulo para poder hacer a otros discípulos, ¿no? Si yo no soy discípulo, yo no puedo hacer discípulos. Imagínate tú que yo te pregunto, ok, aquí está. Imagínate que yo te pregunto, oye, ¿tú sabes tocar la guitarra? No, padre, no sé tocar la guitarra. Oye, ¿me ayudas a dar una clase de guitarra esta noche? Pero si yo no sé, no pasa nada, tú ahí ves el YouTube y le enseñas. Que no puedo. ¿Por qué? Porque yo no sé tocar guitarra. O una persona que dice, oye, ¿tú sabes hablar alemán? No, pues yo no hablo alemán. Oye, necesito que me ayudes a dar una clase de alemán. Es ahorita, al ratito. Al menos enséñale los números. Yo no sé ni decir nada en alemán. No pasa nada. Tú da clases de alemán. No, pues nunca has estudiado, no sé. No vamos a poder hacer discípulos, como es el mandato misionero, si nosotros mismos, primero, no somos discípulos nosotros en un primer lugar. Primero tenemos que ser discípulos, para luego hacer discípulos. Entonces, les voy a ir dejando algunas frases que les voy a recomendar que nos vayamos aprendiendo de memoria, ¿ok? Y como yo sugiero, claro que tenemos que aprender de memoria algunas frases, y estas frases vienen del manual del discípulo. ¿Todos trajeron su manual de discípulo? Aquí está el manual del discípulo. Quiero ver el manual del discípulo arriba. Este es el manual del discípulo. Muy bien. Y bien rota. Mira, el mío está bien roto, bien usado. Yo creo que ya se me va a destartalar la pobre Biblia. Pero bueno, necesitamos el manual del discípulo. De aquí aprendemos todo, ¿ok? Y entonces, por eso es importante también aprender a memorizar versículos de la Biblia. Memorizar versículos de la Biblia nos trae un gran bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú memorizas un versículo de la Biblia es como agua limpia que entra y te limpia toda la cochambre que traes ahí dentro. Es meter agua limpia, es como cuando tú estás lavando los platos y entonces te queda ahí como que comida y tú sacas el filtro y le echas así el agua
¿Ok? Se va limpiando. Bueno, así es cuando nosotros aprendemos versículos de la Biblia. Vamos ayudando a que se nos purifique la mente, el alma, el corazón. Y además cuando aprendemos versículos de la Biblia, de repente cuando estamos haciendo discípulos, salen los versículos, quién sabe cómo. Los versículos salen y si te aprendes 4, 5, 6 versículos, de repente se los regalas a otra persona. La palabra de Dios tiene mucha más fuerza que cualquier palabra humana. Entonces, el primer versículo de la Biblia que te voy a regalar es este, Mateo 4, 19. Esa es la gran invitación que Jesús nos hace a los discípulos. Jesús dice, sígueme y los haré pescadores de hombres. Sígame. Sígame, en hebreo, se dice aharai. Por eso el taller que vamos a tener se llama aharai, sígueme. Sígueme, ese es lo que decían los reyes cuando iban a la guerra, el rey David, los demás reyes en la Biblia, ¿qué es lo que le decían a sus tropas al ir a la guerra? No decían, ¡al ataque! Ahí váyanse ustedes, yo me quedo. No, ellos decían, síganme, detrás de mí, yo primero adelante. Y eso es justamente la invitación que Jesús te hace y te renueva hoy. Tú que viviste tu retiro de evangelización, de retiro querigmático hace 20 años, hace 15 años, la semana pasada. Hoy otra vez Jesús te está diciendo, sígueme, aharai. Esta invitación es demasiado bella. ¿En qué consiste la invitación? Primero dice, sígame. Cristo te invita a tener una relación personal con Él. Jesucristo no te dice, escucha mi podcast. Sígueme en redes sociales. Lee mi libro. No. Jesucristo te dice, sígueme. Quiero que dejes todo y que empieces a tener una relación personal conmigo. Porque ¿sabes qué, querido apóstol? Las conversiones no son en masa. Son un corazón a la vez. Y Jesucristo quiere robarte completamente tu corazón. Quiere enamorarte completamente, quiere darle sentido a tu vida. Y por eso la primera palabra, sígueme. Y después, una segunda palabra, sígame y los haré. ¿Qué significa eso? Que Jesús no iba a la improvisación. Jesús decía, me quedan 3 años y tengo que transformar el mundo y llenar el cielo. ¿Qué estrategia voy a usar? Claro, si tú tienes solamente un tiempo limitado, ¿no? Aquí muchos de ustedes son constructores. Si a ti te dicen, construye una casa, bueno, pues tú puedes estar 8 años construyendo la bendita casa, ¿no? Y así aseguras que te dan tu salario, ¿verdad? Pero si te dicen, la casa tiene que estar lista en 10 meses, pues nos apuramos. Y Jesús le pasó igual. A Jesús le dijeron, vas a ir a la tierra, te vas a encarnar, vas a llevar a cabo, el Padre le dijo, vas a llevar a cabo la misión más importante del mundo, pero solo tienes 3 años. Comienza el cronómetro. Entonces Jesús tenía un plan, no improvisó nada. Y él dijo, van a tener estos milagros, van a tener estas palabras, van a escuchar estos sermones, van a ser regañados de esta manera. Hacer discípulos implica tener planes muy concretos. En el programa San Juan Diego el plan es clarísimo, convocar, formar y enviar. Jesucristo tenía mucho interés en llevar a cabo su misión. Entonces síganme, los haré. Y tercero, pescadores de hombres. Síganme y los haré, pescadores de hombres. Desde el inicio, la invitación es a que ese grupito no se quedara en chico, sino la invitación es que ese grupo creciera un montón. La invitación no era, vamos a quedarnos en el club de los elegidos. Él dijo, les voy a enseñar desde el inicio cómo ir hasta los confines de la tierra, a traer a más gente, a traer a más personas. Y de hecho es una belleza porque la invitación es esta, Mateo 4:19. Síganme y los haré pescadores de hombres. El mandato misionero, Mateo 28:19.
vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesucristo lo tenía claro desde el inicio. Él tenía claro su estrategia evangelizadora, su método. De ahí entonces que tenemos que tener clara esta palabra: sígueme, sígueme y te haré pescadores de hombres. Talmidim, los discípulos. Un discípulo es entonces un aprendiz de un maestro. El discípulo, los talmidim, vivían con su rabino para aprender a pensar como él, a actuar como él, a vivir como él. Y el maestro le dedicaba a ellos lo mejor de su tiempo. Y lo que te quiero ir diciendo a ti, muy querido apóstol, en esta mañana, lo que te quiero ir diciendo es que tú para ser discípulos no necesitas estar parado aquí ante 2,000 personas. Yo ahorita los puedo motivar, pero no te puedo discipular, porque el discipulado es un arte fino, es un arte que se hace persona a persona, se hace un corazón a la vez. Es el arte que hizo Jesús con 12, y era Dios, y Él escogió 12 y estuvo 3 años con ellos. Es lo equivalente a que hubiera escogido a 4 al año. 12 en 3 años, como si él hubiera tenido 4 al año. Es como si hubiera trabajado con uno cada 3 meses. Y era Dios. Empieza a pensar todas las implicaciones que tiene esto en tu trabajo. Es que yo trabajo en la agricultura, padre. Trabajo en el vino. Trabajo en las fresas. Trabajo en la construcción. Pues todos los días tú te sientas y te echas un taco con alguien, ¿verdad? Una torta de tamal como las que venden allá en la Ciudad de México. Buenísima, pura masa. Eso es torta de tamal, masa con masa, ¿no? Y ahí, para que amarre luego una Coca-Cola, listo. Sanísimo. Viva la diabetes. Qué hermoso es que tú puedas aprovechar esos 15 minutos para aprender entonces a ser discípulos. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estuvo muchísimo tiempo. Dice en los evangelios dice que más o menos Jesús sale unas 17 veces predicando a multitudes, como yo lo que estoy haciendo ahora. ¿Que no hay que predicar? Sí hay que predicar, es muy bueno, hay que predicar. Pero más de 45 veces sale hablando con Zaqueo, con la hemorroísa, resucitando a Lázaro. Sale en el 1 a 1, en el 1 con Pedro, Santiago y Juan, que se va al Tabor. Necesitamos entender que hacer discípulos es una obra manual, una obra artesanal. Jesús, cuando me dicen esto y me reclaman y dicen, no, padre, ¿y cómo va a ser esto si tenemos miles de personas que evangelizar? No, tenemos que llenar auditorios. Claro que no. Dice Marcos, puedes poner, Tom, la imagen. Marcos 9, versículo 30-31, dice así. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera. Ay, qué gacho, Jesús. ¿Cómo no querías que nadie lo supiera? Si Él vino a salvar el mundo, al contrario, póngale un megáfono y que fueran por todas partes. No, espérate. ¿Por qué no quería que nadie lo supiera? Porque iba enseñando a sus discípulos. Muchos de ustedes aquí son líderes de pequeños grupos, ¿verdad? Gracias a ustedes que son líderes de pequeños grupos, lo necesitamos mucho. Porque esa relación personal no se sustituye con nada. Y así es como la iglesia tiene que aprender a ser discípulos. De hecho, mira, la prueba más convincente es la siguiente. Jesús ama tanto a los humanos que les dio a cada uno 2 apóstoles que lo iban a discipular desde que nace. Papá y mamá. Cuando aprendamos que la evangelización es continuar adelante llevando a cabo la obra de la familia de Dios y ser papá y mamá espiritual, en ese momento es cuando le vamos a dar una vuelta a la situación de la evangelización de la iglesia. Por lo tanto, quiero que me digan fuertemente ¿qué es un discípulo? Alguien tiene.
aprende de Él y pone en práctica sus... A ver, este lado de acá, a ver si lo dice más fuerte que el lado de allá que están roncando. Fuerte. Alguien que tiene personal con su maestro, aprende de Él. ¿Y del lado de allá se van a dejar ganar o qué? ¿No? ¿Sí o no? Fuerte aquí de este lado. Alguien. Mira qué bien. ¿Qué lado ganó? Ajá, bueno. Atención, y quiero hacer una última aclaración antes de ponernos a hacer el ejercicio. ¿Okay? Hay un librito que tiene los ejercicios y que vamos a estar trabajándolo bastante, ¿verdad? Tienen este librito, ¿no? Bueno. También los evangelios dicen que habían otras personas que seguían a Jesús. Por ejemplo, en Marcos 10, versículo 46. Salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Porque hay discípulos y hay muchedumbre. Hay discípulos y hay muchedumbre. Y yo quisiera que hoy tú ante Dios te preguntaras, ¿en calidad de qué vienes aquí a esta reunión a seguir a Jesús? ¿Como discípulo o como muchedumbre? Porque la muchedumbre es la que sigue a Jesús porque le da pan. Los discípulos no tienen ni tiempo para comer. La muchedumbre lo sigue por sus milagros, pero lo abandonan luego. El discípulo sube con él a Jerusalén. La muchedumbre un día lo proclaman rey y al otro día lo abandonan. Eso pasó, ¿verdad? Los discípulos nunca lo dejan, no tienen a dónde ir, porque Jesucristo es su vida. La muchedumbre creen que Jesús es Elías o Jeremías o otro profeta. Los discípulos saben que Jesús es el Hijo de Dios. La muchedumbre es como la semilla que cae en el camino, piedra o espinas. A lo mejor hay algunos aquí que pues vienen porque pues no les queda de otra, porque están obligados, porque no querían, porque ya pagaron y pues para que no se pierda el dinero. El discípulo es como la tierra buena que da el 30, el 60 y el 100. El 100 por uno. Hoy, ¿quién eres y quién quieres llegar a ser? Y eso te lo pregunto con muchísima sencillez. Porque Jesús te quiere discipular. Jesús quiere que tú tengas una relación con Él, que aprendas de Él y que pongas en práctica sus enseñanzas. Y les presento cuál va a ser el esquema que vamos a seguir. Ya comencé a ser discípulo de Cristo y ahora ¿qué? Esto sobre todo va a estar dirigido para aquellos de ustedes que ya tuvieron un encuentro con Jesús en algún retiro. Pues fíjate, después de conocer a Jesús y después de estar con Él, nosotros vamos a tener cuatro acciones que tenemos que hacer con Jesús. Vamos a tener que crecer como discípulos, vamos a tener que testimoniar que somos discípulos, vamos a tener que servir a los demás como discípulos y por último, vamos a invitar a muchas otras personas a ser discípulos. Pero nunca vamos a poder invitar a los demás si nosotros no hemos crecido como discípulos, testimoniado felizmente que somos discípulos, si no hemos servido como discípulos y si no hemos invitado a los demás a ser discípulos. Este, queridos apóstoles, va a ser el esquema de nuestro taller. ¿Ok? Esta unidad fue la introducción, la siguiente va a ser crecer como discípulo, la siguiente testimoniar, la siguiente servir y la última va a ser invitar. Pues por eso les invito a que hagamos el ejercicio. ¿Podemos poner música, Tom? Música de piano. Aquí en el librito dice ejercicio personal 1. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, si alguien no tiene el librito, que levante la mano y el equipo va a pasar. Ah, ok. No recibe el librito, que levante la mano.
Los que no han recibido el librito, ya se amolaron, se van de aquí. No, los que no recibieron librito van a levantar la mano y están pasando aquí libritos para todos, ¿eh? Y si no recibieron libritos, que se metieron por la ventana. Ajá, ya los descubrimos. Ok. ¿De qué se trata este ejercicio? Es un ejercicio de reflexión personal. Lo voy a leer. Aquí encontrarás varios nombres de Jesús que nos ayudan a entender quién es Él. Señala primero cuál nombre refleja la experiencia de Jesús que has tenido en tu vida. Y después señala cuál nombre refleja lo que necesitas que Él sea hoy en tu vida. Ahí vas a leer los nombres de Jesús, los títulos de Jesús. Y vas a leer también el significado de cada uno. Está la referencia a la Biblia. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, hasta ahora Jesús ha sido para mí pan de vida. Ha sido puerta. Ha sido Cordero de Dios. Pero yo ahora necesito que Él sea mi Emmanuel. Yo necesito que Él sea mi camino, verdad y vida. Y eso es lo que vas a señalar. Pon un círculo de quién ha sido Jesús para ti y quién tiene que ser. Y al final, fíjate lo que dice la última parte. Termina escribiéndole una oración a Jesús en ese pedacito de blanco. Termina escribiéndole una oración a Jesús diciéndole quién es Él hoy para ti y quién necesitas que sea de ahora en adelante en tu vida. Vamos a tener este momento de silencio para que tú hables con tu maestro que te invitó, te dijo, Ajaray, sígueme, y para que hagas este ejercicio.